Me mandó al sofá para castigarme. Pero allí encontré la paz que necesitaba para dejarla para siempre. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Tenemos una nueva historia para compartir con ustedes. Así que, empecemos. Cuando mi esposa de 7 años me acusó de algo que nunca hice, esperando que me disculpara, me di cuenta de que no podía seguir cediendo a sus antojos y caprichos. Nuestra relación se había deteriorado gradualmente, casi imperceptiblemente. Como una fotografía que se desvanece lentamente bajo la luz del sol. Pero este último acto lo rompió todo. Mi nombre es Jeff. Nos casamos cuando teníamos 20 y tantos años. Ambos listos para sentar cabeza y construir una vida juntos. Los primeros años fueron bastante buenos, no perfectos. Tuvimos los ajustes normales que vienen con el matrimonio. Como la curva de aprendizaje de compartir un espacio y tomar decisiones conjuntas. Pero en algún momento, alrededor del 4º o 5º año, las cosas cambiaron. La calidez desapareció gradualmente de nuestras interacciones. Las conversaciones se volvieron meramente transaccionales, sobre facturas, horarios y tareas del hogar. Los pequeños gestos de afecto, que antes eran naturales, se volvieron raros y luego inexistentes. Dejamos de hacer muchas de las cosas que solíamos hacer. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Por cosas pequeñas e insignificantes que dejaban un residuo de resentimiento. El tono de Kelly cuando me hablaba se volvió más frío y agudo. Había un filo en sus palabras que no existía antes. Ella encontraba maneras de faltarme al respeto. Yo tenía un trabajo exigente pero estable, con un sueldo y beneficios decentes. Salía temprano la mayoría de las mañanas y generalmente llegaba a casa sobre las 6:30 de la tarde. Yo nos proporcionaba estabilidad financiera, pagaba la hipoteca a tiempo. Mantenía nuestros ahorros creciendo y me aseguraba de que pudiéramos permitirnos la cómoda vida de clase media que habíamos construido. Kelly trabajaba a tiempo parcial como asistente administrativa en una consulta médica. Había reducido su jornada después de casarnos, diciendo que quería más flexibilidad y menos estrés. Yo apoyé esa decisión. Sus ingresos cubrían sus gastos personales y contribuían a algunos costos del hogar. Mientras que mi salario soportaba la mayor parte de nuestras obligaciones financieras. Pero en algún punto del camino, nuestro matrimonio se había convertido menos en una asociación y más en dinámicas de poder y juegos de control. Kelly empezó a ponerme a prueba emocionalmente, es la única forma en que puedo describirlo. Me aplicaba la ley del hielo por cosas sin importancia. Como si olvidaba recoger algo de la tienda o si hacía planes con amigos sin consultarle primero. Me negaba su afecto como forma de castigo, creando una atmósfera de tensión hasta que yo me disculpaba y arreglaba las cosas. Caí en un patrón de apaciguarla. Era más fácil disculparse y suavizar las cosas que mantenerme firme y soportar días de frío silencio. Me decía a mí mismo que estaba eligiendo mis batallas, siendo la persona más madura, priorizando la paz en nuestro hogar. De lo que no me di cuenta, fue de que le estaba enseñando que la manipulación funcionaba. El incidente que finalmente lo cambió todo, sucedió un martes por la noche a finales de septiembre. Había estado en la oficina hasta más tarde de lo habitual, terminando el cronograma de un proyecto para un nuevo desarrollo comercial. Íbamos con retraso debido a algunas demoras en los permisos, y me había quedado hasta casi las 8:00 tratando de coordinar con nuestros subcontratistas y actualizar a nuestro cliente sobre la nueva fecha de finalización. Cuando entré por la puerta principal, un poco después de las 8:00, pude sentir la tensión lentamente, pero encontré el camino hacia el dormitorio. Dejé mis cosas y fui a ducharme. A los pocos minutos de estar en el baño, pude oír mi teléfono sonar. Me di prisa, pero cuando salí del baño, mi esposa, Kelly, estaba en el dormitorio sosteniendo mi teléfono. Kelly me miró cuando entré, y su expresión era fría. Me preguntó por qué Samantha me llamaba fuera del horario de trabajo. Por un segundo, la pregunta me confundió. Samantha trabajaba en nuestro departamento de contabilidad.
manejando la nómina y los informes de gastos. Interactuábamos regularmente por motivos de trabajo, pero no teníamos ninguna relación personal. Se lo expliqué de la forma más sencilla posible. Samantha probablemente llamaba por un informe del proyecto. Estaba procesando alguna documentación de nómina y necesitaba una aclaración sobre los códigos de facturación de cliente para uno de nuestros proyectos activos. Kelly no aceptó la explicación. En lugar de eso, insistió. Señaló que eran más de las 9 de la noche. Los compañeros de trabajo normales no llamaban tan tarde. Tenía que haber algo más. Sentí que el agotamiento me invadía. Acababa de pasar horas lidiando con retrasos en la construcción y contratistas frustrados. No tenía energía para lo que fuera que esto se estaba convirtiendo. Suspiré antes de responder, tratando de mantener un tono tranquilo. Pero estoy seguro de que mi cansancio se notó. Le expliqué que Samantha probablemente también estaba trabajando hasta tarde, tratando de terminar los informes para el cierre de mes. El momento se debía puramente a los plazos de trabajo, nada más. Le pedí que me diera el teléfono para poder devolverle la llamada a Samantha y escuchar lo que tenía ¿qué decir? Kelly se aferró a mi tono de inmediato. Dijo que estaba actuando como si ella estuviera loca por hacer una pregunta razonable. Que le estaba faltando al respeto por cómo le hablaba. Luego, me dio su ultimátum. Me dijo que podía dormir en el sofá hasta que aprendiera a hablarle con el debido respeto. Y hasta que me disculpara porque otra mujer me llamara tan tarde en la noche. Me quedé de pie en nuestro dormitorio, sin palabras. La parte razonable de mi cerebro entendía que probablemente podría calmar la situación. Podría disculparme por mi tono. Seguir asegurándole que no tenía nada que ver con Samantha y prometer ser más cuidadoso con la comunicación. Volveríamos a la normalidad, o al menos a nuestra versión de la normalidad. Pero otra parte de mi cerebro. Una parte que se había estado despertando lentamente durante meses de estos juegos de control. Reconoció algo importante. Yo no había hecho nada malo. Una compañera de trabajo me había llamado por asuntos laborales. Y me ofrecía devolverle la llamada en su presencia, pero ella se negó. Había explicado la situación claramente. Mi tono había sido de cansancio, no de falta de respeto. Y ahora estaba siendo castigado. Obligado a dormir separado de mi esposa hasta que me disculpara por algo que no merecía una disculpa. Miré a Kelly y le di una respuesta simple. Si dormir en el sofá era lo que ella quería, lo haría. Pude ver un destello de sorpresa en su rostro. Esperaba resistencia, esperaba que discutiera, suplicara o intentara disuadirla. Ese era nuestro patrón habitual. Ella hacía alguna exigencia, yo me resistía inicialmente, ella se aferraba, y finalmente yo cedía para restaurar la paz. En cambio, caminé hacia nuestro armario, tomé una almohada y una manta. Y las llevé a la habitación de invitados al final del pasillo. La habitación de invitados había estado prácticamente sin usar durante años. Excepto como un espacio de almacenamiento. Manteníamos la puerta cerrada la mayor parte del tiempo. Tenía una cama doble. Una cómoda y varias cajas con artículos diversos que nunca habíamos desempacado por completo de nuestra última mudanza. Despejé la cama, la hice con las sábanas que estaban en el armario y me instalé para pasar la noche. El silencio de mi sumisión pareció inquietar a Kelly más de lo que lo habría hecho una discusión. Durante los siguientes días, ella intentó varias tácticas para hacer que mi situación en la habitación de invitados fuera incómoda. Apagaba el router del wifi cada noche antes de acostarse, cortándome el acceso a internet. Dejó de cocinar por completo. A pesar de que normalmente preparaba la cena para ambos la mayoría de las noches. Evitaba hablarme, moviéndose por la casa como si yo no estuviera allí. No reaccioné a nada de eso. Comencé a salir más temprano para el trabajo. Lo que significaba que evitaba por completo la tensa atmósfera de la mañana. Me detenía en una cafetería cerca de mi oficina para desayunar. Huevos y café mientras leía las noticias en mi teléfono.
Almorzaba fuera con compañeros de trabajo o tomaba algo rápido. Después del trabajo, compraba la cena para mí. A veces comida para llevar, a veces comestibles para cocinar algo simple en nuestra cocina. Seguí durmiendo en la habitación de invitados sin quejarme. Mantuve la compostura en todo momento. Kelly comenzó a hacer comentarios sarcásticos cuando nos cruzábamos en la casa. Comentaba sobre mi pequeña cueva de hombre. Hacía observaciones irónicas sobre cuánto debía estar disfrutando de mis vacaciones, de nuestro matrimonio. Mis respuestas se mantuvieron breves y tranquilas. Reconocía sus comentarios cortésmente, a veces con una leve sonrisa. Pero no caía en la trampa de una discusión. Emocionalmente, algo estaba cambiando dentro de mí durante este tiempo. Empecé a reconocer patrones en nuestro matrimonio que había estado ignorando o minimizando durante años. La forma en que Kelly usaba el distanciamiento y el silencio como castigo. La forma en que creaba pruebas y obstáculos, y luego juzgaba mis respuestas. La forma en que la paz en nuestro hogar siempre dependía de que yo cediera a lo que ella quisiera. Me di cuenta de cuánta tensión había estado latente bajo la superficie de nuestra relación durante tanto tiempo. Había estado tan enfocado en mantener las cosas tranquilas, en evitar conflictos, que nunca me había detenido a preguntarme si realmente era feliz. La respuesta, me di cuenta, era no. No había sido feliz en mucho tiempo. Después de dormir una semana en la habitación de invitados, decidí hacer que el espacio fuera realmente cómodo. Pasé una mañana de sábado limpiándola a fondo. Moví las cajas de almacenamiento al garaje. Quité el polvo y pasé la aspiradora meticulosamente. Traje algo de mi ropa del dormitorio principal, vaqueros, camisas, ropa de trabajo. Trasladé mis objetos personales, libros, portátil, auriculares. Monté un pequeño escritorio en una esquina usando una vieja mesa del garaje. Traje mi antiguo monitor de juegos y conecté mi PlayStation, que había estado acumulando polvo en el armario durante años. Monté una zona de juegos básica donde podía relajarme después del trabajo. Traje la cafetera de la cocina y monté una pequeña estación en la cómoda. Añadí una mini nevera que encontré en Facebook Marketplace por $30. Incluso colgué cortinas. Unas de color azul marino que Kelly había vetado cuando las sugerí para nuestra sala de estar un año antes. Había dicho que eran demasiado oscuras. A mí siempre me habían gustado. La habitación de invitados se transformó de un lugar temporal para dormir en algo más personal. Una zona tranquila que era enteramente mía. Un espacio sin tensión ni juicios ni expectativas tácitas. Y noté algo interesante. Estaba durmiendo mejor sin la atmósfera hostil de nuestro dormitorio compartido. Me sentía más descansado. Me quedaba en la cama leyendo antes de dormir, algo que había dejado de hacer años atrás. Me despertaba sintiéndome menos tenso. Comía mis comidas en paz. Ya fuera en la habitación de invitados o en la encimera de la cocina cuando Kelly no estaba. Empecé a cocinar más. Nada complicado, pero comidas de verdad en lugar de solo recalentar sobras. Me sentía más ligero de alguna manera, menos agobiado. Mientras tanto, Kelly se irritaba cada vez más. Podía verlo en cómo se movía por la casa. Las puertas se cerraban con más fuerza. Sus comentarios se volvieron más hirientes. Se quejaba de que estaba actuando como un niño. Que estaba disfrutando demasiado de mis pequeñas vacaciones. Que claramente no me importaba nuestro matrimonio. La cuestión era que tenía razón en una cosa. Parecía más feliz, porque lo estaba. Por primera vez en años, no estaba constantemente ansioso por decir o hacer algo incorrecto. No andaba con pies de plomo tratando de evitar su próxima prueba o castigo. Simplemente, existía en paz. Para la tercera semana, pude sentir que la frustración de Kelly alcanzaba un nuevo nivel. Su táctica había fracasado por completo. Había esperado que la incomodidad de dormir separados y su trato frío me empujaran a ceder. A disculparme, a suplicar volver a nuestro dormitorio.
Eso era lo que siempre había sucedido antes. En cambio, yo parecía perfectamente contento en la habitación de invitados. Empezó a fastidiar con más frecuencia, aunque apenas hablábamos. Cuando nos cruzábamos, hacía comentarios sobre cómo estaba actuando como si nuestro matrimonio no significara nada. Como claramente no me importaba resolver nuestros problemas. Una noche, me acorraló en la cocina mientras preparaba la cena. Me preguntó si de verdad iba a seguir así indefinidamente. Si realmente estaba tan cómodo tirando por la borda 7 años de matrimonio por un simple desacuerdo. Dejé lo que estaba haciendo y la miré con calma. Le dije que llevaba años intentando que nuestro matrimonio significara algo. Pero la paz tenía que ser mutua. No podía ser solo yo acomodándome constantemente. Disculpándome constantemente por cosas que no merecían disculpas. Siendo constantemente puesto a prueba y castigado. No le gustó esa respuesta. Me acusó de ser dramático. Dijo que yo era el que creaba problemas al negarme a simplemente disculparme y superar esto. No discutí con ella, solo volví a preparar mi cena. Al final de la 4ª semana, Kelly presionó aún más. Intentó la culpa, recordándome nuestros votos matrimoniales, las promesas que habíamos hecho. Lanzó insultos, llamándome emocionalmente inmaduro. Diciendo que claramente tenía problemas de compromiso. Se quejó de que me había vuelto emocionalmente distante. Que me había desconectado de nuestro matrimonio. Esa última acusación era cierta. Me di cuenta de que me había desconectado emocionalmente, no de repente. Sino gradualmente durante semanas de dormir por separado y reconocer todos los patrones que había estado ignorando. Me desvinculé sin darme cuenta de qué estaba sucediendo. Y una vez que reconocí esa desvinculación, entendí algo más. Estaba harto. Tomé una larga pausa para almorzar una tarde y conduje hasta un bufete de abogados al otro lado de la ciudad. Había encontrado al abogado a través de una simple búsqueda en Internet. Un especialista en derecho de familia con buenas críticas. La oficina del abogado era modesta pero profesional. Me invitó a pasar, me ofreció café y me preguntó qué me traía por allí. Le expliqué mi situación de manera objetiva y calmada. 7 años de casados, sin hijos. Éramos dueños de una casa juntos y teníamos algunos bienes en común. El matrimonio se había deteriorado en juegos de control y manipulación emocional. Quería el divorcio. El abogado hizo preguntas reflexivas. ¿Habíamos intentado la terapia de pareja? ¿Hubo incidentes específicos de abuso o infidelidad? Le expliqué que no había abuso en el sentido tradicional y ninguna infidelidad que yo supiera. Solo años de un patrón disfuncional en el que Kelly me ponía a prueba. Me castigaba y exigía disculpas por cosas que no las merecían. Intenté comunicarme sobre los problemas muchas veces. Ella o bien desestimaba mis preocupaciones o las volteaba para hacerme ver como el problema. Simplemente había llegado al final de mi tolerancia para vivir de esa manera. El abogado asintió con comprensión. Claramente había visto situaciones como la mía antes. Me explicó el proceso de divorcio en Arizona, el papeleo, los plazos y qué esperar. Como no teníamos hijos y ambos trabajábamos, debería ser relativamente sencillo. Tendríamos que dividir los bienes y propiedades matrimoniales. Dado que llevábamos 7 años casados y ambos contribuíamos financieramente. Probablemente estaríamos ante una división más o menos equitativa. Me dio sus honorarios. Estuve de acuerdo. Pasamos la siguiente hora repasando detalles sobre nuestros activos, la casa, las cuentas de ahorro, los fondos de jubilación y los vehículos. Una semana después, el abogado llamó para decir que los papeles del divorcio estaban listos. Fui a su oficina durante mi hora de almuerzo. Revisé todo cuidadosamente y firmé donde era necesario. Pagué la tarifa de retención y me llevé copias de todos los documentos a casa. Esperé unos días más, pensando en el momento adecuado. Luego, un martes por la noche, llegué a casa del trabajo y Kelly aún no estaba. Tenía un club de lectura los martes y solía llegar sobre las 8.
Saqué los papeles del divorcio de mi bolso y los puse sobre la mesa de nuestro comedor. Tomé una hoja de papel y escribí una nota simple de mi puño y letra: no estoy enojado. Solo cansado de vivir como un invitado en mi propia casa. Coloqué la nota encima de los papeles, donde la vería de inmediato. Luego fui a la habitación de invitados y esperé. Oí el coche de Kelly entrar en el camino de entrada sobre las 8:15. La oí entrar por la puerta principal. Los sonidos habituales de su llegada a casa, las llaves en el cuenco. El bolso dejado cerca de la entrada. Luego, silencio. La imaginé viendo los papeles sobre la mesa. Acercándose, recogiéndolos, leyendo. Unos minutos después, sus pasos rápidos llegaron por el pasillo. La puerta de la habitación de invitados se abrió de golpe sin llamar. Kelly estaba en el umbral, con los papeles del divorcio en la mano. Su rostro una mezcla de conmoción e ira. Exigió saber qué era esto. Si hablaba en serio. Si de verdad pensaba que podía terminar nuestro matrimonio así. Permanecí sentado en el pequeño escritorio, girado ligeramente para mirarla, pero mantuve la calma. Le dije que los papeles se explicaban por sí mismos. Que sí, hablaba en serio. Parecía que no podía procesarlo. Pensaba que todo esto seguía siendo un juego entre nosotros. Otra ronda en nuestra continua lucha de poder. Esperaba que yo finalmente me quebrara, que volviera disculpándome. Que devolviera las cosas a la normalidad. Nunca imaginó que yo realmente avanzaría hacia el divorcio. Empezó a hablar, su voz cada vez más fuerte, diciendo que estaba exagerando. Que todo esto era por una discusión sobre una llamada telefónica. Que estaba siendo ridículo. Me acusó de engañarla y que, en lugar de disculparme, decidí terminar el matrimonio. Negué con la cabeza en silencio. Le dije que esto no se trataba de una llamada telefónica o de un engaño. Se trataba de un patrón que había definido nuestro matrimonio durante años. Su necesidad de controlar, de poner a prueba, de castigar. Mi agotamiento por intentar constantemente mantener la paz cediendo. La comprensión de que no éramos socios, éramos adversarios en una batalla continua. Le dije que ella había querido espacio, y lo consiguió. Había querido control, y también lo consiguió. Ahora, yo quería paz. Las palabras parecieron golpearla de una manera diferente a la que esperaba. Se quedó en silencio por un momento, simplemente mirándome. Luego cambió de táctica, dijo que no firmaría los papeles, que podíamos superar esto. Que todo matrimonio tenía sus malas rachas. No discutí, solo le dije que era su elección. Pero que yo seguiría adelante con el divorcio de todos modos. Durante los días siguientes, Kelly pasó por varias etapas de respuesta. La primera fue la negación. Dejó los papeles intactos en la mesa del comedor, actuando como si, al no reconocerlos, fueran a desaparecer. Luego vino la manipulación emocional. Intentó rememorar los buenos momentos del principio de nuestro matrimonio. Recordarme el día de nuestra boda, nuestra luna de miel. Momentos en los que habíamos sido felices juntos. Escuché cortésmente, pero me mantuve distante. Esos buenos recuerdos eran reales, pero no cambiaban la realidad actual. Cuando la manipulación no funcionó, volvió la ira. Dijo que iba a arrepentirme de esto. Que se aseguraría de que pagara por haberla engañado y por renunciar a nosotros. Que su abogado le conseguiría todo, la casa, mis ahorros para la jubilación, lo que ella quisiera. Asentí con calma ante sus amenazas, le dije que tomara lo que necesitara. Yo solo quería mi paz. Esa frase pareció tener un impacto particular. Me miró como si finalmente estuviera entendiendo que, genuinamente, no me importaban las cosas materiales. Que ninguna amenaza de pérdida financiera me haría permanecer en un matrimonio que se había vuelto tóxico. Aproximadamente una semana después de haber dejado los papeles, el enfoque de Kelly cambió de nuevo. Vino a la habitación de invitados una noche, llamó suavemente y preguntó si podíamos hablar. Su voz era más baja de lo que había sido,
menos conflictiva. Preguntó si tal vez podíamos intentar la terapia, trabajar en nuestras diferencias. Estaría dispuesta a intentarlo si yo lo estaba. La miré con cansancio y le dije que había sugerido la terapia varias veces a lo largo de los años. Ella siempre lo había descartado, diciendo que no lo necesitábamos y acusándome de hacer una montaña de un grano de arena. Intenté hablar durante años. Ella simplemente nunca escuchó. Daba la vuelta a mis preocupaciones. Las convertía en mis fallos en lugar de en nuestros patrones de relación. Ya era demasiado tarde. Estaba harto. El proceso de divorcio comenzó oficialmente poco después de esa conversación. Ambos contratamos abogados. Kelly contrató a una abogada conocida por su representación agresiva en casos de divorcio. Claramente planeaba luchar por un acuerdo máximo. Le dije a mi abogado que estaba de acuerdo con una división del 50 al 50 en todo. La casa tendría que venderse y el capital dividirse por igual. Las cuentas bancarias, divididas. Cada uno conservaría sus propias cuentas de jubilación y bienes personales. Mi abogado me advirtió que esto podría ser demasiado generoso dadas las circunstancias. Pero insistí. No me interesaba una batalla legal prolongada. Quería una ruptura limpia. El proceso se prolongó durante meses. Idas y venidas entre abogados. Kelly estaba retrasando varios puntos. Su abogada presionaba por términos más favorables. Mi abogado respondía con calma y profesionalismo. Hubo momentos de tensión, desacuerdos sobre cosas específicas. Sobre qué calificaba como propiedad matrimonial versus propiedad personal. Pero nada que no pudiera resolverse con paciencia y compromiso. A los 6 meses, la mayoría de los detalles estaban resueltos. La casa se puso en el mercado y se vendió en 2 meses a una pareja joven que recién comenzaba. El capital se dividió según lo acordado. Los muebles se dividieron en base a una lista que cada uno había hecho de lo que quería. Las cuentas bancarias se separaron. Todas las tarjetas de crédito conjuntas y las obligaciones se habían resuelto. Cada uno se quedó con uno de nuestros 2 coches y dividimos los artículos del hogar metódicamente. La audiencia final se programó para casi exactamente un año después de que dejé por primera vez los papeles del divorcio sobre la mesa. Ambos comparecimos ante el juez con nuestros abogados. El juez revisó el acuerdo de conciliación. Confirmó que ambas partes entendían y aceptaban los términos. Y formuló la pregunta estándar sobre si había alguna posibilidad de reconciliación. Declaré claramente que no la había. Kelly dudó un momento, y luego asintió. El juez concedió el decreto de divorcio. Así de simple, nuestro matrimonio de 7 años quedó legalmente disuelto. Salí del juzgado bajo el brillante sol de Arizona, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio, predominantemente, pero también tristeza. No por perder a Kelly específicamente, sino por perder lo que había esperado que fuera el matrimonio. Kelly intentó alcanzarme en el estacionamiento, intentó hablar conmigo, pero decliné cortésmente. Le dije que no quedaba nada que discutir. Le deseé lo mejor y me subí a mi coche. Ya había encontrado un nuevo apartamento y me había mudado la semana anterior a la audiencia. Un lugar de un dormitorio en un barrio diferente. Lejos de las zonas que habíamos frecuentado juntos, espacio suficiente para mí y mis necesidades. Lo amueblé de forma sencilla. La vida se volvió notablemente más simple. Hacía mi propio horario. Me despertaba cuando quería los fines de semana. Comía lo que preparaba en mi propio horario. No más navegar entre los humores de otra persona o manejar noches llenas de tensión. El apartamento se mantuvo en paz. Sin portazos. Sin silencios hostiles. Sin pruebas ni juegos de castigo. Solo una soledad tranquila y cómoda. Me uní a una liga de baloncesto recreativa que jugaba los martes por la noche. Algo que siempre había querido hacer. Pero nunca lo hice porque los martes eran las noches del club de lectura de Kelly y ella quería que estuviera en casa.
Comencé a hacer senderismo los sábados por la mañana con un grupo que encontré a través de una aplicación de Meetup. Descubrí senderos alrededor de Phoenix que nunca antes había explorado. El trabajo también se volvió menos estresante. Ya no llevaba el peso de la tensión del hogar a la oficina. No me distraía preguntándome de qué humor estaría Kelly cuando llegara a casa. O qué pequeña cosa podría desencadenar la siguiente ronda de tratamiento de silencio. Financieramente, el divorcio me había costado. Perdí la mitad del capital de la casa en la que había invertido una cantidad significativa de dinero a lo largo de los años. Pagué honorarios legales sustanciales. Dividí cuentas de ahorro que habían tardado años en acumularse. Sobre el papel, estaba en una peor posición financiera que antes. Pero descubrí que no me importaba nada de eso tanto como esperaba. Cuando me sentaba en mi apartamento por las noches, leyendo o jugando o simplemente existiendo en paz, pensaba en lo que había ganado en comparación con lo que había perdido. Había perdido dinero, claro, perdí la casa y la mitad de los muebles y una parte de los ahorros. Pero había ganado algo que se sentía infinitamente más valioso: paz mental, respeto propio. La capacidad de vivir sin monitorear constantemente el estado de ánimo de otra persona. La libertad de un patrón de manipulación y control que había estado erosionando lentamente quién era yo. Me di cuenta de que toda la pérdida financiera valió la pena por esa ganancia. Pensé que me sentiría amargado por renunciar a tanto en el acuerdo. Esperaba sentir arrepentimiento o resentimiento por el costo del divorcio. En cambio, me sentí agradecido. Agradecido de haber salido cuando lo hice. Agradecido de haber reconocido el patrón y haberme atrevido a alejarme. Agradecido de que la paz y el respeto propio resultaran valer más que los muebles y los ahorros. Tomé un tiempo para reflexionar sobre todo lo que había aprendido. Aprendí que los límites importan más de lo que me había dado cuenta. Nunca más aceptaré una dinámica en la que una persona tiene todo el control y la otra persona se dedica a complacer. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte de alguien que no sabe cómo amarte adecuadamente. Kelly me enseñó lo que no quiero en una relación. Qué patrones observar y las señales de alerta que debo tomar en serio. Me enseñó que una persona puede decir que te ama mientras te trata de maneras que demuestran que no te respeta. Me enseñó que a veces la decisión más difícil es también la decisión correcta. Y me enseñó que soy capaz de elegirme a mí mismo. Incluso cuando me cuesta financieramente, incluso cuando significa estar solo. Incluso cuando significa terminar algo en lo que había invertido 7 años. Estoy agradecido por esas lecciones. Aunque desearía haberlas aprendido de una manera menos dolorosa. Encontré la felicidad al elegirme a mí mismo. Al alejarme de una situación que estaba erosionando lentamente quién era yo. Al reconocer que algunas relaciones no valen la pena salvarlas. Sin importar cuántos años hayas invertido. No me fui porque dejé de amar a Kelly. Me fui porque comencé a amarme a mí mismo de nuevo. Y eso, he aprendido, marca toda la diferencia.